En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a dar las gracias a nuestro Señor Jesucristo por un día más de vida y agradecerle todas las posibilidades que nos da Él por ser el creador de todo el universo y de todo lo que hay debajo y arriba en los cielos y debajo de la tierra. A Él le agradecemos un día más para poder interpretar su palabra y darle las gracias por la instrucción que nos da siempre para poder recibir la palabra y para otros enseñarla. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos la discernición. Amén. En este estudio bíblico vamos a hablar sobre el gran yo soy, la identificación que le dio a Jehová fue el éxito más grande de Jehová en el mundo por ser el Dios único, creador del universo. Por eso se lo identifica bíblicamente como el gran yo soy. Cuando Jesucristo estuvo en la tierra también dijo ser el gran yo soy. Lo mencionó porque el Padre estaba con él. En ese momento él representaba a Jehová en la tierra. Y al ser un representante, él tuvo que nombrarlo al Padre como el gran yo soy en él. Es por eso que esa frase se encuentra dentro de Éxodo, en capítulo 3 de Éxodo, versículo 14. Nos habla también dentro bíblicamente de las cualidades que tiene Jehová. Sabemos que nosotros vamos a profundizar y sabemos que el nombre de Jehová es muy sagrado y que no debemos utilizar el nombre de Jehová y darle un mal uso para ello, porque es un pecado y es grave el pecado. Es por eso que no se puede mentir ni tomarlo inapropiadamente para maldecir o para otras cosas. El nombre de Jehová es único y verdadero. Por eso que se identifica así Él, como el gran yo soy. Por eso debemos de saber, los seres humanos, que tenemos un límite, nosotros como seres, que somos dentro de la materia física, un límite para tratar de gloriarnos nosotros mismos y tratar de utilizar el nombre de Dios como propio. Hay personas que se hacen llamar Jehová, pero quiero decirles que esas personas cometen un delito grave, porque ese nombre es sagrado, es tomado como sagrado. Bíblicamente en los tiempos antiguos no se podía hacer tan usual el nombre de Jehová, porque fue hallado muy sagrado para ponerlo incluso en la Biblia reiterativamente. Pero después se supo que él se quería dar a conocer y que su nombre sagrado debía de nombrarse las veces que fuese necesario, bíblicamente o en la oración. Es por eso que el nombre de Jehová es el nombre único del Dios todopoderoso y del Dios verdadero, del Padre de Jesucristo. No debemos equivocarnos porque Padre e Hijo son separados. Por eso que cuando Jesucristo oraba, no oraba a sí mismo, no hacía las oraciones a sí mismo, sino que incluso en el Padre Nuestro, que dejó como modelo, Él dijo: Padre nuestro, hágase tu voluntad. Él explicaba y pedía ahí que se hiciera la voluntad del Padre y enseñaba que el Padre era uno. Inclusive cuando algunas personas lo llamaban bueno, Él decía: ¿por qué me llamáis bueno? ¿Acaso no sabéis que hay uno solo que es bueno? O sea que habían muchas pautas que Jesucristo daba a entender que el Padre era único. E inclusive los discípulos, cuando le dijeron: ¿cómo es tu Padre? Entonces Jesucristo les dijo: ¿me veis a mí? Sí,
le dijeron los discípulos. Entonces, vedme a mí, que veis en mí a mi Padre. Él quiso decir que el Padre estaba con él y que él se identificaba como el Padre, no que él era Jehová. Es por eso que la separación que debemos de darle y no confundir las malas enseñanzas que nos da este mundo, que como yo dije en el estudio anterior, un ciego no puede guiar a otro ciego porque ambos se van a caer al pozo. Una persona que no tiene conocimiento bíblico no puede enseñar, no puede instruir a otros, porque esa persona está ciega. Si no tiene la instrucción, no solamente bíblica, sino la instrucción de Cristo Jesús para enseñarle, para que pueda mostrarle a otro la verdad, no va a saber discernir las palabras de Jesús. Es por eso que en los tiempos también pasados había mucha gente que se amontonaba y cuestionaba a Jesucristo diciendo: ¿quién es este hombre que habla de esta forma? Que no se lo entiende lo que habla. No podían entenderlo a Jesucristo cuando hablaba, porque cuando hablaba Cristo hablaba con precisión y hablaba con parábolas, al cual las parábolas eran palabras en clave, donde solamente podía discernir aquel que hubiese sido escogido, solamente a sus escogidos. Y Jesucristo lo dijo: ellos, mirad esa gente, ¿lo ven? Ellos no me entienden cuando yo hablo, porque ellos no fueron elegidos. Ellos lamentablemente jamás me van a entender. En cambio, vosotros sí. Jesucristo afirmó con estas palabras de que solamente sus escogidos, sus hijos, iban a comprender lo que Él quería decirles. Dado a que había muchísima gente que a veces no llegaba a comprender las palabras de Jesús, pero habían muchas personas que sí, y le gustaba inclusive su forma de hablar, su forma de ver las cosas e interpretarlas, y con la sabiduría que él llevaba y enseñaba. Es por eso que nosotros no podemos pretender e inclusive querernos llamar Jehová, porque es un nombre sagrado. No podemos cuestionar a Dios el por qué Él no permite que su nombre sea nombrado tantas veces fuera posible en un pasado. También tenemos la demostración de que Jehová habló con Moisés diciéndole que Él era sagrado, que Él era el gran yo soy. Y dijo: yo soy el que soy. Esto revelaba una vez más en la boca de Jehová de que Él era único y que a Él no se lo podía cuestionar, de que era el gran Dios todopoderoso. Y esa fue la orden que le dio a Moisés. Después, en los 10 mandamientos, supo Moisés de que el nombre del Dios de Israel era Jehová, porque dice: no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Y entre las relaciones que tomaba bíblicamente en los 10 mandamientos, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con todos tus huesos y con toda tu carne. Esta fue la orden de Jehová. Y Él se hizo saber que Él era Jehová. Bíblicamente, a través de los años, no se pudo saber cuál era el nombre identificatorio para darle un nombre a Dios. Y se encontró palabras que estaban sin vocales. Estas consonantes estaban sin vocales.
Y al armar estas palabras que estaban solamente eran descifradas sin vocales, al darles las vocales a esta palabra, se pudo saber que era, muchos le decían Yahweh, y muchos llegaron a decirle Jehová. El nombre que lo identifica al Dios Todopoderoso es Jehová. Muchos también le decían Elohim. Este es el nombre que se le daba a Dios por ser único en toda la creación humana y del mundo y de la naturaleza y de los animales. En cada parte de la tierra, en cada poro de nuestro ser, en cada parte de la naturaleza que son los animales, está plasmado el nombre de Jehová. Nosotros, si podemos ver la grandeza de Él, podemos llegar a imaginarnos cuán grande, como dice la alabanza, cuán grande es Él. Y cuando alabamos a Cristo, alabamos al Padre, que fue el creador de su Hijo Jesús. El creador de todo lo que vemos, de lo visible e invisible. En este estudio bíblico vas a comprender mejor a lo que quiero llegar, para que comprendas por qué el nombre de Jehová es sagrado. Título del estudio bíblico es el gran Yo Soy, o Yo Soy. Esta frase se encuentra en la Biblia, como dije, en el libro de Éxodo, página 3, versículo 14, que cuando Dios le habla a Moisés desde la zarza ardiente, Dios revela su nombre sagrado y ordena a Moisés que le diga al pueblo de Israel: Yo soy, lo ha enviado. El significado del nombre vida propia: Dios existe por sí mismo. Él no depende de nadie más para vivir. Sin fin. Dios siempre está presente. No tiene un principio ni un final. Jehová es omnisciente, omnipotente, además de omnipresente. Esto significa que Jehová lo sabe todo, tiene poder sin límite y está presente en todos los lugares del mundo al mismo tiempo. Toda fuente de poder, razón y la justicia proviene de Él, de Jehová, el Dios Todopoderoso, a través de Jesús. Esto significa que el que todo lo puede. Omnisciencia es definida como el estado de tener un conocimiento total, la cualidad de saberlo todo. Para que Dios sea soberano sobre la creación de todas las cosas, ya sea en lo visible o invisible, Él tiene que ser omnisciente. Su omnisciencia no se limita a una sola persona en la deidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son todos omniscientes por naturaleza. Dios lo sabe todo. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 20. Él conoce no solo los más mínimos detalles de nuestra vida, sino los de todos los que están en nuestro alrededor. Porque Él menciona que aunque aún sabiendo cuando cae un pajarillo o cuando perdemos uno solo de nuestros cabellos, Él lo está sabiendo. En Mateo, página 10, versículos 29 al 30. No solo sabe Dios todo lo que ocurrirá hasta el final de la historia misma,
en Isaías, página 46, versículo 9 al 10, sino que también conoce nuestros propios pensamientos, aún antes de que hablemos. En Salmos, página 139, versículo 4. Él conoce nuestro corazón desde lejos y aún nos vio antes de nacer, dentro del vientre materno. En Salmo, página 139, versículo 1 al 3, y Salmo, página 15, versículo 16. Salomón expresa perfectamente esta verdad cuando él dice: por solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. En Primera de Reyes, página 8, versículo 39. El Hijo, a pesar de la condescencia del Hijo de Dios para despojarse de sí mismo y asumir la forma de siervo, en Filipenses, página 2, versículo 7. Su omnisciencia es claramente apreciada en los escritos del Nuevo Testamento. La primera oración de los apóstoles en Hechos, página 1, versículo 24 nos dice: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, e implica la omnisciencia de Jesús, la cual es necesaria si ha de ser capaz de recibir peticiones a interceder por nosotros a la diestra de Jehová. En el mundo, la omnisciencia de Jesús es igualmente clara en muchos relatos del Evangelio. Se nos dice que Él conocía los pensamientos de su audiencia en Mateo, página 9, versículo 4, y Mateos, página 12, versículo 25. En Marcos, página 6, Marcos, página 2, versículos 6 al 8, y en Lucas, página 6, versículo 8. Él sabía la vida de la gente aún antes de conocerla, y cuando se encontró con la mujer que sacaba agua del pozo en Sicar, Él le dijo: por 5 maridos has tenido, y el que ahora tiene no es tu marido. En Juan, capítulo 4, versículo 18. También le dijo a sus discípulos que su amigo Lázaro había muerto, aunque él se encontraba a más de 40 kilómetros de distancia de la casa de Lázaro. En Juan, capítulo 11, versículo 11 al 15. Él le dijo a sus discípulos que fuesen e hicieran los preparativos para la cena de Pascua, describiendo a personas que iban a encontrar y a quien iban de seguir. Marcos, página 14, versículo 13 al 15. Quizás la mejor, a pesar de la condescencia del Hijo de Dios, para despojarse de sí mismo y asumir la forma de siervo. En Filipenses, página 2, versículo 7. Su omnisciencia es claramente apreciada en los escritos del Nuevo Testamento. La primera oración de los apóstoles en Hechos, página 1, versículo 24, nos dice: tú, Señor, que conoces los corazones de todos. Implica la omnisciencia de Jesús, la cual es necesaria si Él ha de ser capaz de recibir peticiones e interpretaciones e interceder por nosotros a la diestra de Dios. En el mundo, la omnisciencia de Jesús es igualmente clara. En muchos relatos del Evangelio se nos dice que Él conocía los pensamientos de su audiencia. Y ya sabemos que Él sabía la vida de la gente aún antes de conocerla. Cuando se encontró con la mujer de Sicar, también nos da una pauta de que Él sabía
correctamente de que esa mujer no era el único marido que ella había tenido. También les dijo a sus discípulos que su amigo Lázaro también, como ya dije, él había muerto. Ante esto nos da a entender la omnisciencia de Jesús, que también él la llevaba. También tenemos descripciones de las que personas que iban a encontrar, a quien iban de seguir, que también da la ilustración en Marcos capítulo 14, versículo 13 al 13 al 15, y en Salmos, página 139. La omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia de Dios muestra la declaración práctica de los atributos de Dios, su omnisciencia, su omnipresencia y su omnipotencia. Esto está claro, que la naturaleza de Dios sobrepasa toda comprensión humana. A Dios a veces se le describe como omnipotente, es decir, todopoderoso, omnisciente, es decir, el que lo sabe todo, y omnipresente, es decir, que está presente en todas partes y en todo momento. Cuando Dios le dijo a Moisés: "Yo soy el que soy", en la zarza ardiente, en Éxodo, página 3, versículo 14, le reveló que Él es el Dios eterno, independiente y sin principio ni fin, que existe por sí mismo y cuya presencia y fidelidad nunca cambian. La existencia propia de Dios no depende de nadie ni de nada para existir. Él es la vida misma, inmutabilidad. No cambia con el tiempo. Él es el mismo en el pasado, en el presente y en el futuro. Según la Biblia, las 4 cualidades principales y fundamentales de Jehová son el amor, el poder, la justicia y la sabiduría. Y aquellas se suman a otros atributos preciosos que definen su personalidad y su trato con la humanidad. El salmista afirma: "Excelso es nuestro Señor, grande en su poder, su entendimiento es infinito". En Salmo, página 147, versículo 5. En estos bíblicos se habla de esta cualidad intransferible de Dios. Él es infinito, teniendo un entendimiento y la esencia de la riqueza sobre reino, dominio, poder y autoridad, y muchos más. A este se le suma Jehová, que le dijo a Abraham: "Ibrahim, yo soy Dios todopoderoso", en Génesis, página 17, versículo 1. El poder de Dios es inigualable, ilimitado e inagotable. Él lo utilizó para crear todo el universo. La Biblia dice en Éxodo, página 33, versículo 20, que ningún ser humano puede ver el rostro de Jehová y seguir vivo. Esto pasa porque Dios no tenga a él maldad o quiera destruir a la gente a propósito, sino por la gran diferencia entre la naturaleza perfecta de Jehová y la fragilidad del ser humano. Cabe decir que Él es un Dios con mucho poder y no resistiríamos estar delante de su propia presencia. Es por eso que aquel que diga haber visto a Jehová blasfema. Riesgo físico. En Éxodo, página 33, versículo 20. Dios afirma que ningún hombre puede ver su rostro y vivir manifestaciones, a lo cual estas clases de manifestaciones de los relatos de muchos personajes como Moisés o Jacob, cara a cara,
se interpretaba como un trato cercano o visiones a través de ángeles o reflejos de la gloria de Jehová, no su esencia plena. El cuerpo de Jehová es de materia físico-espiritual, mientras que el nuestro es de materia carnal. Por eso, por lo tanto, se puede ver el ser de carne y el espiritual no se puede ver. El principal y la gran diferencia radica en su naturaleza y el destino. El cuerpo carnal es la materia mortal y el sujeto el dolor al cansancio. El cuerpo espiritual es incorruptible, eterno y está diseñado para la vida sin fin, impulsando por una dimensión divina y no por necesidades físicas. La Biblia enseña que Jehová es un espíritu sin un cuerpo físico, en Juan, capítulo 4, versículo 24. Mientras que el hombre fue creado con un cuerpo físico, formado del polvo de la tierra, esto da la descripción en Génesis, página 2, versículo 7. Aunque el creyente llegara a experimentar después de una transformación hacia la incorrupción, la Biblia enseña que Jesucristo se hizo hombre de carne y hueso, la encarnación para habitar entre los humanos, revelarse de manera visible y ofrecer salvación. Los pasajes principales que tratan este tema se encuentran en Juan, capítulo 1, versículo 14, y Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2, y en Juan, capítulo 1 al 14. El Verbo se hizo carne, y Él habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La Biblia dice que el apóstol Juan sí pudo ver el rostro de Jesús glorificado. En el libro de Apocalipsis, página 1, versículo 16, Juan describe explícitamente su rostro, que era como el sol cuando brilla en su fuerza, detallando además los ojos como llamas de fuego, su cabello blanco. Asimismo, Juan ya lo había visto con un rostro resplandeciente años durante la transfiguración en el monte, en Mateo, página 17, versículo 2, y en Lucas, página 9, versículo 29. El Evangelio de Dios Padre Jehová, nadie lo vio jamás con los ojos físicos, mientras que si pudiera ver a Jesús, quien se hizo hombre y dio a conocer al Padre. ¿Qué desee la Biblia? ¿Qué dice sobre Jehová? La Biblia enseña que el poder de Dios es infinito, absoluto y sin límites, reflejando la creación del universo y en su capacidad para sostener a los creyentes. Y destaca que para Él no hay nada imposible y que toda fuerza proviene de su mano. En Salmos 147, versículo 5. Y dice: qué grande es el Señor e inmenso en su poder, y qué sabiduría no tiene fin. La Biblia enseña que el nombre divino, representado en hebreo bíblico por el tetragramatón en YHWH, traducido comúnmente como Jehová o Yahweh, es sagrado porque representa la presencia, la autoridad del carácter y la reputación misma de Dios. En la mentalidad bíblica, el nombre de una persona no es simple etiqueta, sino la esencia de su ser. El nombre personal de Dios en la tradición hebrea representa por el tetragramatón en YHWH, que no se pronuncia ni se usa a la ligera
por un profundo respeto a la santidad, para banalización de lo divino y porque se considera que lo infinito no puede reducirse a una palabra humana. El nombre sagrado de Dios está en las escrituras hebreas, representado por el tetragramatón en YHWH, traducido tradicionalmente al español como Jehová o Yahvé. Aparece miles de veces en la Biblia y representa la existencia eterna y la identidad personal del Creador. Es por eso que el hombre, si bien no se puede llamar Jehová, ahora vamos a ver el por qué no puede hacerse uso en un nombre llamarse Jehová. En la tradición judía antigua, evitar la repetición o pronunciación del nombre sagrado de Dios, representado por el tetragramatón YHWH, que algunos tradujeron como Jehová o Yahvé, surgiendo un profundo respeto y reverencia fundamentado en el mandato de no tomar el nombre de Dios en vano. Con el tiempo se desarrolló la norma de considerarlo tan sagrado e inefable que se sustituyó en la lectura por títulos como Adonai, Señor, o Hashem, el nombre para evitar el pecado. Prevención estricta para no quebrantar el precepto de no tomar el nombre divino en vano. Es por eso, quien se haga llamar Jehová está quebrantando la ley y hacer uso de este nombre sagrado. El nombre de Dios es considerado sagrado en las escrituras bíblicas, donde se prohíbe usarlo en vano, con falta de respeto o de manera que deshonre la reputación de él. Profanando implica tratar lo santo como si fuera común o profanarlo. El tercer mandamiento en Éxodo, página 20, versículo 7, la ley mosaica ordena no tomar el nombre de Jehová en vano, advirtiendo que Dios no da por inocente a quien lo quebrantase. Tratar algo sagrado sin el debido respeto o implicarlo a usos profanos, tomar el nombre del Señor en vano, es decir, usarlo de manera vacía o sin sentido, probablemente incluye este uso casual, pero no se refiere principalmente a hacer o no hacer lo incorrecto o lo correcto. En el nombre de Dios, es decir, llamarse cristiano. Literalmente, tomar el nombre de Cristo, pero no actuar como Cristo. Una manera muy grave de tomar el nombre de Dios en vano es la blasfemia, en el cual intencionalmente se denigra, se burla o injuria a Dios. Es por eso que hoy en día hay personas que se hacen llamar Jehová o padres que le pusieron como nombre a Jehová, cuando es una blasfemia esto, una falta grande para Jehová, el Creador. En Éxodo, página 20, versículo 7. Concepto de los versos: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no dejará sin castigo a quien tome su nombre en vano. En la Biblia da una especificación en el tercero segundo de la denominación mandamiento que Dios entregó a través de Moisés en el monte de Sinaí. Sí, ordenó: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Esta es la ley que se encuentra registrada en los libros de Éxodo, página 20, versículo 7, y Deuteronomio, página 5, versículo 11. Castigo divino, que da el texto que añade una advertencia clara: porque el Señor no dejará sin castigo al que tomase su nombre en vano.
señalando que hay una responsabilidad moral y espiritual ante Dios por faltarle respeto a la santidad, y en lo que la Biblia da como el título el gran yo soy, que se refiere a Dios. La primera mención que ocurre en el Antiguo Testamento, cuando Dios revela a Moisés desde la zarza ardiente, en Éxodo, página 3, versículo 14, y dice: yo soy el que soy. En el Nuevo Testamento, Jesús utiliza esta misma expresión divina en varias ocasiones, destacando frases como: antes que Abraham fuese, yo soy. En Juan, capítulo 8, versículo 58. Y en el Evangelio de Juan, donde Jesús pronuncia 7 declaraciones acompañadas de metáforas vitales. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino y la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. Las declaraciones de Jesús en el Evangelio de Juan. En el Antiguo Testamento, Dios revela su nombre a Moisés, diciéndole: ved y di, yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel, yo soy. Como hemos visto que el nombre de Jehová es sagrado, y que ya estamos aprendiendo que no se puede blasfemar en el nombre de Jehová, que es santo y es grande, poderoso e indescriptible. Yo te voy a dejar viendo los siguientes videos para que tú sepas lo que Cristo dijo cuando estuvo en la tierra. Jesús nos dijo: y aprenderéis todo de mí, porque yo soy la verdad y el camino, para que sepan que cuyo nombre, el nombre de mi Padre, es santo, y el que me viese a mí, verá a mi Padre. En estos siguientes videos vas a poder ver, como yo siempre dije, la frase de Jesús de Nazaret: la verdad os hará libres a todos. Veamos. ¿Por qué fue prohibido el verdadero nombre de Dios? Existe un nombre tan antiguo, tan sagrado, que durante siglos estuvo prohibido pronunciarlo. Un nombre compuesto por solo 4 letras, pero con un poder que, según la tradición, hacía temblar el cielo y la tierra. Hoy vamos a descubrir el misterio del Tetragrammatón, el verdadero nombre de Dios según la Biblia hebrea. En la Biblia, Dios es llamado de muchas formas: Señor, Dios, Dios Todopoderoso, el Rey, el Dios de los ejércitos. Pero hay un nombre que sobresale por encima de todos. Un nombre que no era un título, sino su nombre personal: Yahvé, escrito en hebreo con las letras Yahvé. Este nombre es lo que conocemos como el Tetragrammatón, del griego, las 4 letras. Para entender por qué este nombre es tan misterioso, tenemos que mirar primero cómo se escribía en hebreo antiguo. En el alfabeto hebreo solo se escribían las consonantes, nada de vocales ni espacios entre palabras. Los antiguos israelitas podían leer así porque conocían el contexto, y las palabras eran familiares. No fue hasta los siglos 7 al 10 de nuestra era cuando los masoretas, escribas judíos, inventaron una serie de puntos y signos llamados signos masoréticos para indicar cómo se debían pronunciar las vocales. Pero con el Tetragrammatón hubo una excepción. El nombre sagrado Yahvé nunca se pronunciaba. Era tan santo, tan poderoso, que decirlo en voz alta se consideraba una blasfemia. Así que los masoretas no le asignaron vocales. En su lugar, cuando los lectores encontraban el nombre en los textos bíblicos, lo sustituían por otra palabra,
Adonai, que significa Señor. Por eso, cuando lees la Biblia en inglés o en español y ves la palabra Señor en mayúsculas, lo que realmente está ahí en el texto original es el nombre personal de Dios. ¿De dónde viene entonces el nombre Jehová? En algún momento, los lectores empezaron a mezclar las consonantes con las vocales de Adonai. El resultado era un híbrido impronunciable, pero servía como advertencia visual para no decir el nombre sagrado. Fue esta combinación la que dio origen, siglos después, al nombre Jehová en algunas traducciones bíblicas cristianas. Las letras Y, H, WH, transliterado al latín como J, H, V, H, más las vocales de Adonai, se convirtieron en Jehová, una forma adoptada principalmente por las Biblias protestantes. Entonces, ¿cómo se pronunciaba el nombre de Dios? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Los expertos coinciden en que Yahvé es probablemente la forma más cercana al original, pero como el hebreo antiguo no escribía vocales y como el nombre no se pronunciaba, la pronunciación exacta se perdió en el tiempo. Algunas variantes, como Yahvé, añaden una H final para reflejar el sonido aspirado de las letras hebreas. Un nombre, 4 letras y un océano de misterio. La grandeza de Dios es algo que trasciende nuestro entendimiento humano y se manifiesta de diversas formas en el universo que nos rodea. Desde la inmensidad del cosmos hasta la perfección y complejidad de la naturaleza, todo revela la grandeza de Dios. Puedes mirar el cielo en una noche despejada y contemplar la vastedad del universo, miles de millones de galaxias, cada una compuesta por miles de millones de estrellas. ¿Cómo no maravillarse ante semejante despliegue de grandeza y poder? Y si nos adentramos en nuestro propio planeta, descubrimos una infinidad de maravillas, desde la majestuosidad de las montañas hasta la serenidad de los océanos, desde la diversidad de las especies animales y vegetales hasta la complejidad de nuestros propios cuerpos. En cada rincón de la tierra podemos encontrar señales de la grandeza de Dios. En resumen, la grandeza de Dios es indescriptible y trasciende nuestras limitaciones humanas. Nos invita a admirar su creación, que nunca dejemos de maravillarnos. En el monte del silencio ardía fuego sin consumir. Una voz llamó a Moshe y la tierra comenzó a oír. Quita el calzado de tus pies, porque Kadosh es este lugar. El Elohim de tus padres ha descendido para hablar. Moshe tembló ante tu presencia cuando tu voz lo llamó. Desde el fuego que no muere, tu propósito reveló. He visto la aflicción de mi pueblo, he escuchado su clamor. He descendido a libertarlos con mi brazo y mi poder. Y Moshe preguntó: ¿quién diré que me envió? Y desde el fuego respondió el Eterno con su voz. Yo soy el que soy, Yahweh, Yahweh.
Elohim de Yitzhak, Elohim de Jacob, tu pacto vivo está. No eres ídolo de piedra, no eres obra de mortal. Tú eres fuego que responde, tú eres el Elohim real. De generación en generación tu nombre se recordará. El pueblo que estaba cautivo por tu mano saldrá. Yo soy el que soy, Yahweh, Yahweh, eterno Adonai. Tu nombre permanecerá. No hay otro como tú, nadie te igualará. No hay como Yahweh, no hay como Yahweh, en los cielos y la tierra. No hay como Yahweh. Kadosh, Kadosh, Elohim viviente, Kadosh, Kadosh, Rey por siempre, fuego que no se apaga, voz que rompe la opresión, nombre sobre todo reino, luz de salvación. ¿Quién envía libertad? Yahweh, Yahweh. ¿Quién escucha el clamor? Yahweh, Yahweh. ¿Quién reina para siempre? Yahweh, Yahweh. ¿Quién es el Elohim viviente? Yahweh, Yahweh. Aquí estoy delante del fuego, aquí estoy delante de ti. Hazme oír tu voz, Yahweh, hazme caminar en tu emet. No por fuerza humana, no por poder terrenal, tu presencia va conmigo, tu nombre me sostendrá. Yo soy el que soy, Yahweh, Yahweh, eterno Adonai. Tu nombre permanecerá. No hay otro como tú, nadie te igualará. Elohim de Abraham, Elohim de Isaac, Elohim de Jacob, pacto vivo está. Elohim de Abraham, Elohim de Isaac, Elohim de Jacob, tu pacto vivo está. Yahweh, Yahweh, tu nombre permanecerá. Yahweh, Yahweh, nadie te igualará. De la zarza ardiente, oh Señor, me encargaste traer a tu pueblo a esta montaña sagrada para contemplar tu gloria y recibir tu ley. ¿Qué fue lo que dejé sin hacer? Yo soy el Señor tu Dios. No tendrás a otros dioses ante mí.
ni tampoco los harás de ninguna imagen grabada. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Recuerda que el día del Sabbat es solo para orar. Honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás. No serás adúltero. No fornicarás. No prestarás falso testimonio contra tu prójimo. No desearás la mujer de tu prójimo. Escrito por el dedo de Dios. Ve, llévaselas, porque mi pueblo se ha corrompido. El diablo solo combate lo que teme. Y él te teme a ti, brillando con la gratitud de Dios. Porque cada gracias, Dios, en medio de tu tormenta es un golpe en su cara. Cada alabanza cuando la vida duele es un recordatorio de que Él no tiene poder. Así que no le temas a Él, haz que Él te tema a ti. Agradece a Dios por lo que tienes. Alábalo donde quiera que estés. Así es como luchas. Así es como te levantas. Así es como ganas.